Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Tenemos, bueno, en las sesiones anteriores habíamos dado cuenta de 2 comunicaciones de miembros de la comisión que quedaron de ser resueltas en una próxima sesión para que los señores senadores tuvieran la oportunidad. Yo envié los documentos de pronunciarse y de manifestar su acuerdo respecto de ellas. Una es una carta enviada por el honorable senador señor Guillé, en que está solicitando celebrar una sesión especial de la comisión que invite al ministro de Defensa Nacional y al subsecretario de Defensa con el fin de conocer las razones que ha tenido para llevar adelante un proceso de renovación de la política de defensa que está vigente desde el año 2017, en lo que él denomina sin participación de los poderes del Estado, de la sociedad civil y de la academia de manera pública. Esa es una resolución que la comisión quedó de tomar en una próxima, o sea, en esta correspondería, si celebrar esa sesión especial. Y la otra es una carta que envió el senador Piu, en que está solicitando oficiar al ministro de Relaciones Exteriores a fin de que la Cancillería tome las providencias que sean necesarias para avanzar en un proyecto de ley que regule la creación de una comisión de comercio estratégico, como asimismo la exportación de material de uso dual y de defensa, segundo los estándares del Acuerdo de Bacenar y de la normativa de alcance nacional sobre la materia. Señor presidente, respecto de esos 2 temas, la comisión quedó de resolver, bueno, en esta sesión, si hacía la sesión especial y si algún señor senador se adhería al oficio que propone el senador Piu, y si es del caso, enviarlo a nombre de la Comisión de Defensa. A ver, respecto al primer punto, la solicitud del senador Guillé, ¿habría acuerdo para poder realizar esta sesión especial? ¿Sí? Entonces le encomendamos a la Secretaría poder coordinar con el Ministerio el día y el lugar si es que eventualmente tuvieran que tratar algún tema que sea secreto en ese tema, en ese punto. Y lo segundo, respecto a la solicitud del senador Pug, ¿hay acuerdo que sea un oficio de la comisión? Presidente, quedamos la otra vez en que la secretaria, el senador Piu con la secretaría, elaborarían el texto del oficio y nos lo mandarían a nosotros para poder aprobarlo. Presidente, eso hicimos, o sea, mandamos el oficio, está contenido en la presentación del senador y se lo envié al senador tan pronto terminó la sesión. Si quiere se lo puedo reenviar de nuevo. Ah, perdón, si me lo manda ahora antes de que termine la sesión, lo vuelvo a ver y lo apruebo. No lo vi en realidad, lo confieso. Muy bien, sí, se lo vamos a enviar de nuevo. Y voy a continuar con la cuenta, presidente. Me quedan un par de puntos, si me lo permite. Llegó el día de ayer una comunicación de la señora Ana Valdés en que envía una copia de la liquidación de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional de su madre, la señora Rosa Valdés Gómez, de 81 años y con una leve demencia senil, una pensión por 47.599 pesos. El total es de 50.000 y fracción. Ella le envía, dice que sabe que no van a hacer nada, pero quiere dar a conocer la pensión de su madre. Si la comisión lo estima, a lo mejor podría yo remitir los antecedentes al Ministerio de Defensa, presidente, para que informen de qué se trata o de qué se trata este caso particular, si nos pudieran enviar alguna información para responderle a la señora. ¿Una pensión de gracia o una pensión de...? No lo dice, no dice pensión, la foto que ella envía dice pensión solamente, y dice un grado, no, por eso yo, si la comisión estima proponer de recabar mayores antecedentes al ministerio de por qué el monto de la pensión, digamos. Debe ser alguna pensión de sobrevivencia seguramente, pero mandémoslo como un oficio de la comisión al ministerio requiriendo antecedentes para poder contestarle por qué el monto a la señora. Muy bien, presidente. Correcto.
Y finalmente tenemos dos temas pendientes, que son, uno, la sesión que quedó sin efecto ayer, que habría que fijar una nueva fecha, y también la Armada, que había quedado pendiente una fecha eventual para sesionar en el buque después del almuerzo el martes 22 de diciembre, y que me han pedido que confirme o no esa fecha, porque por ser fin de año la agenda del comandante en jefe está bastante recargada, entonces para confirmar o liberar la disponibilidad de la agenda, presidente. Eso sería, esa es la cuenta. Este es el último punto de la reunión con la Armada. Yo no tengo problema, presidente. ¿Cuándo sería esto? Martes 22 de diciembre, Sí, no hay problema. No hay problema. Muy bien. Ustedes habían dicho, por los señores senadores que vienen de Santiago, comenzar como a las 11, ¿les parece bien esa hora? Esto es en Valparaíso, ¿no? Sí, con sería en un Valparaíso. buque. A bordo, es a bordo, sí, con mucho gusto. Muy bien. A las 11 perfecto, porque yo seguramente voy a estar cerca de ahí, así que mejor todavía. Muy bien, entonces les voy a ¿Qué confirmar martes, a la perdón, Armada. Milena, que no alcancé a captar? 22. ¿Perdón? 22. Martes 22. Ya. Sí. Martes 22 a las 11 horas, yo oportunamente le voy a mandar todos los antecedentes y la citación porque va a ser una sesión de la comisión para tratar el tema que estábamos tratando en las sesiones que tratamos también en Centeno. Y respecto de la sesión que está pendiente, presidente, ¿buscaríamos después una fecha o la comisión estima fijar la hora? ¿Por qué no coordinamos una fecha ya para enero? Yo creo que debería ser los primeros días de enero. Claro. La sesión de lo del senador Guillé. No, No. que quedó la que falta con el ejército terminar y con la Fuerza Aérea, que es la misma de la Armada. La que era de ayer, senador, y que quedó sin efecto. Y la pregunta mía es ¿por qué el martes 16 no puede ser, 15 no puede ser? Como ustedes estimen. O sea, podría ser el martes 15, pero esa sesión es en Santiago, en el EMCO. Sí, los que van a Valparaíso, entonces no vamos a terminar, o sea, estamos calculando que eso van a ser por lo menos 2 horas y media, 3 horas. Entonces, no hay problema que pueda ser el martes, pero es aquí en Santiago, sí. Sí, no hay problema, yo no tengo problema en eso. Yo voy por Zoom a la sala ese día, sí, no hay problema. No sé, Claudio y Juan y Alejandro están. Eso Yo no tengo problema, presidente. ¿El día martes? La verdad, yo, presidente, como reemplazo a... ¿Están pasando a quiénes? Seguramente lo que ustedes acuerden, él lo va a aceptar también. Pero Milena, entonces puedes verificar tú con quiénes, dar la vuelta y si se puede el martes, lo hacemos el martes. Además, el martes lo podemos hacer a las 10 porque es de Santiago, ¿no? Claro, a las 10. Podría ser más temprano en Santiago. Oye, ¿y el lunes 14 no se puede? ¿También? También podría ser el lunes 14. Sí. Sí. El lunes 14 a las 10 podría ser excelente. Sí, Mejor, porque así no choca con la sesión de sala. Sí. Y nos choca con la sesión a veces de comisión de gobierno interior, que es a las 12:30, entonces alcanzo a estar para las 2. Seríamos entonces el lunes. Está bien, presidente. Entonces, Milena, tú queda a cargo para verificar que tengamos quórum y ver el día. En principio, la idea es no el martes, sino que el lunes 14. Lunes 14, exactamente. Ya, voy a hablar con Pablo por la agenda del ministro, porque él tiene que estar para que estén los señores comandantes y jefe también. Sí, correcto. Y en caso de que no hubiera disponibilidad ese día, ¿podría ser también el 15? ¿O les el 15 día martes. Tratemos de que sea el lunes para que no coincida probablemente con otras comisiones. Muy bien. ¿Ya? Presidente. ¿Algún punto adicional antes que pase nuestro invitado? Ninguno. Ya. Entonces, lo que pase el invitado, doña Milena, por favor. Muy bien, presidente. Carol, por favor, ¿pueden mostrar la lista de invitados y el orden de la comisión puede
cambiar el orden, pero ahí están los proyectos de ley que están en tabla en la sesión del día de hoy. En primer lugar, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 17798 sobre control de armas y otras disposiciones para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título y el uso de fuegos artificiales en las condiciones que indican. Y en segundo lugar, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. Para esta iniciativa están invitados el señor Ministro del Interior, don Rodrigo Delgado, la Subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Catherine Martorell, y el director de la Oficina Nacional de Emergencia, el señor Ricardo Toro, y por el Ministerio de Defensa Nacional, el señor Ministro de Defensa se excusó, por lo que estará presente el jefe de gabinete, don Pablo Urquiza, presidente. Gracias, secretaria. Esperemos que se conecten nuestros invitados para... Presidente, yo no sé si alcancemos a concluir con todos los invitados hoy, pero yo quería tener especial interés en que se invitara a la alcaldesa de Peñalolén, la señora Carolina Leitao, que ha sido un gran motor detrás de esta ley y realmente es la que cotidianamente nos plantea el tema. Si pudiéramos hacerlo hoy día, bien, si no. No, sí, hoy día no vamos a despachar los dos proyectos, sino la idea es presentarle, a partir de eso es un tema de trabajo, porque por lo menos adelanta un criterio. En el caso del de la ONEMI, nosotros debiéramos centrarnos simplemente en los artículos Fuerzas Armadas. No hay idea que la comisión revise el proyecto completo de nuevo. Y respecto al segundo, también que se pueda hacer la presentación por parte del Ejecutivo y claramente ahí haremos alguna lista de invitados. Bueno, está bien, está bien. Presidente, si me permite, yo tengo una breve minuta del proyecto de fuegos artificiales y ahí salen las personas también que fueron escuchadas en la Cámara. Si gusta, le doy lectura. Una relación del proyecto. ¿Están nuestros invitados ya? ¿Están todos conectados? Sí, veo a la subsecretaria, veo al ministro del Interior y a Pablo Urquiza. Bueno, le damos la bienvenida al ministro del Interior, a la subsecretaria, al jefe de gabinete del ministro de Defensa y secretaria. Partamos con el primer tema. Muy bien, presidente. El proyecto de ley que modifica la ley sobre control de armas y otras disposiciones para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título y el uso de fuegos artificiales en las condiciones que indica, correspondiente a los boletines número 12.649-25 y 12.656-25 refundidos. Este proyecto ingresó a la corporación el día 10 de septiembre de 2020, siendo derivado para su estudio a la Comisión de Defensa Nacional. Tiene simple urgencia y encuentra su origen en dos mociones que por acuerdo de la Cámara de Diputados fueron refundidas. Estas son de los honorables diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo y Moreira, y del exdiputado señor Desbordes, que modifica la ley sobre control de armas y otras disposiciones para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título y el uso de fuegos artificiales en las condiciones que indica. Y la otra moción de los honorables diputados señores Selison Andrés y La Vaca y Leiva, señoras Luc y Olivera, y señores Verdesi, que modifica la ley sobre control de armas para tipificar como delito el uso y manipulación no autorizada de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza. Cabe destacar que posteriormente el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva respecto de ambas mociones refundidas que, no obstante ser rechazadas, su contenido está recogido en el proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados. El objetivo del proyecto de ley es tipificar como simples delitos diversas actividades vinculadas a la posesión, comercialización y utilización de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza,
y de sus partes, dispositivos y piezas. Con este fin, se introducen modificaciones al Decreto Supremo 400 de 1978, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Control de Armas, y deroga disposiciones de otros cuerpos normativos que sancionan actualmente tales conductas como faltas. Además, se deroga para estos efectos el artículo 2 de la Ley 19.680, que prohíbe el uso de fuegos artificiales, y también el numeral 12 del artículo 496 del Código Penal, y se modifica la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Cabe destacar que el artículo 2 de la proposición de ley tiene rango orgánico constitucional de conformidad con el artículo 77, inciso 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que deroga un precepto del mismo carácter, esto es, el artículo 2 de la Ley 9.19.680, que incide en las atribuciones de los tribunales de justicia. En cuanto a la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general y en particular con las siguientes votaciones. El artículo 2 por 102 votos a favor, 20 en contra y 26 abstenciones, y el resto del articulado por 106 votos a favor, 24 en contra y 19 abstenciones. Durante la tramitación en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se escucharon a la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Catherine Martoler, a los asesores del Ministerio de Interior, señor Pablo Celedón y Ilan Motles, a la abogada asesora de la Unidad de la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, la señora María Pilar Ibarra, el jefe de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile, el general Raúl Agurto, el jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago de la Policía de Investigaciones de Chile, el prefecto inspector señor Iván Villanueva, la alcaldesa de Peñalolén, la señora Carolina Leitao, el alcalde de Talcahuano y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Henry Campos, el secretario de la Asociación Chilena de el secretario técnico de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades, René Cofré, y el secretario ejecutivo Jaime Belmar, y el abogado asesor de la presidencia de Coaniquem, don Francisco Alcalde. Eso sería, presidente, respecto del proyecto durante su tramitación en la Cámara de Diputados. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra, en primer lugar, al señor ministro del Interior o a la persona que él designe. ¿Me escuchan? Ahí sí está con audio, ministro. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, por supuesto, además saludar a los senadores que están presentes, a don Claudio Alvarado, Alejandro Guiller, José Miguel Insulza Juan Castro. Sí, está conectado Juan Castro. Senador, muy buenas tardes. También, por supuesto, saludar a quienes están conectados. Efectivamente, este es un tema, presidente, que es de máxima preocupación también por la ciudadanía. Me atrevería a decir que hoy día, si uno sale a conversar con la gente, cuando uno va a hacer los recorridos, hace un mes atrás, en mi cargo de alcalde, ¿cierto? Y hace mucho tiempo que el tema de los fuegos artificiales fue adquiriendo una relevancia, ya no como una actividad recreativa, tal vez como era cuando muchos de nosotros éramos niños y efectivamente uno podía ver los fuegos artificiales o incluso lanzarlos en familia, que tenían una connotación siempre pensando en la seguridad, una connotación más bien relacionada con la recreación. La connotación hoy de los fuegos artificiales en los sectores populares fundamentalmente es una connotación ligada también a la sensación de inseguridad, y eso es algo que es más que evidente. Y además no es solo estamos hablando
de la ejecución de un fuego artificial. O sea, para que un fuego artificial llegue a ser manipulado, para que llegue a explotar en el aire, ¿cierto? Que mucha gente pueda verlo o sentirlo, pasan una serie también de situaciones de riesgo en esa cadena, no la vamos a llamar productiva, porque ni siquiera se fabrican, ¿cierto? La gran mayoría de ellos en Chile, sino que en esa cadena de distribución, de almacenaje, de venta clandestina. O sea, las situaciones de riesgo asociadas a los fuegos artificiales van mucho más allá de la mera explosión del fuego. También en mi experiencia puedo dar fe de que el almacenamiento de lugares clandestinos es un tremendo problema. Es un problema que efectivamente en algunos casos ha tenido consecuencias importantes para la seguridad de los barrios o de las personas. La manipulación, obviamente ligada a los narcofunerales, ni hablar, ¿cierto? Ha tenido una gran connotación. La distribución a través del comercio ambulante ilegal también es un tema que hace un año atrás, justamente en el mismo estallido social y después, hacia fin de año 2019, también generó un problema importante en las calles de los lugares más concurridos de la capital y de regiones, con la venta indiscriminada de fuegos artificiales, porque ahí también tuvo una doble connotación el fuego artificial, ¿cierto? Era como un símbolo del estallido social y además encima, ¿cierto?, con la nula presencia de espectáculos pirotécnicos aprobados o certificados, comenzaron a ejecutarse o a venderse estos elementos para que la misma gente lo pudiese detonar en sus barrios, ¿cierto? Porque no habían eventos, fueron la mayoría suspendidos, ustedes recordarán, entonces eso generó un problema importante. Entonces, claro, la prensa hace el reportaje, dice, miren, ¿por qué tal municipio permite que esto ocurra? Pero déjenme decirle que la cadena de responsabilidades en esto es muy amplia, muy variada, y obviamente que tiene que ver también con lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Con una legislación que tiene que avanzar, que tiene que adecuarse justamente para poder enfrentar este tipo de fenómenos. También a lo largo de los años me tocó trabajar con Coaniquem, vi no solamente las estadísticas, que uno pudiese decir a lo mejor las estadísticas no son tan decidoras, me tocó ver, porque trabajé con niños quemados por los fuegos artificiales juntamente con ellos, y la verdad es que es una experiencia dramática, me imagino que ustedes más de alguna conocen, dramáticas de vida, de familia, de cómo los marca, de cómo finalmente genera una secuela muy, muy compleja desde el punto de vista de la experiencia, digamos, de un niño quemado. Y en ese contexto, bueno, solamente señalar algo que ustedes ya lo saben, pero me interesa avanzar, que la regulación actual no permite sancionar eficazmente los diversos aspectos relacionados con la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta y entrega a cualquier título y uso de fuegos artificiales. Y yo creo que ahí justamente hay un tema. Ahora, el que sea una falta hoy día contribuye tal vez a que haya este tipo, ¿cierto?, para que existan este tipo de vacíos, pero también yo soy los que piensa que no solamente la legislación tiene una influencia en la conducta, que también tenemos que avanzar, ¿cierto?, en aspectos de educación, de prevención, de formación. Yo creo que es muy importante instalar hábitos, ¿cierto?, en la temprana infancia con respecto a lo que significan este tipo de elementos que pueden ser utilizados en eventos especiales, con la seguridad, como son los eventos de fin de año en todo el mundo, eventos deportivos que uno puede disfrutar en familia, pero otra cosa es la manipulación indiscriminada y sin ninguna regulación. Yo creo que también tenemos que avanzar en cómo educar, en cómo también formar a las futuras generaciones con respecto a este tema. Con respecto al Código Penal, ¿cierto?, numeral 12, en su artículo 496, sanciona como falta. Bueno, ahí ratifico lo que estamos diciendo, pena de multa a quien dispare también armas de fuego, cohetes, petardos u otros proyectiles. La ley también 19.680, que prohíbe el uso de fuego artificial, establece que el juez de policía local conoce y sanciona con pena de multa la importación. O sea, estamos hablando que son penas muy bajas, incluso la importación, la fabricación, transporte, almacenamiento, distribución de fuegos artificiales. Y acá también, yo también en mi época de alcalde, como tenía obviamente un comercio ambulante bastante nutrido, que muchas veces tenían este tipo de elementos a la venta, yo siempre he dicho, y hoy día lo ratifico y creo que hay que avanzar en esa línea,
que justamente este es un fenómeno que requiere el trabajo de todos, es un trabajo multisectorial, insisto, no porque tengamos a lo mejor penas más altas acaba el comercio, la conducta, ¿cierto? O la importación, y acá tiene mucho que decir, ¿cierto? En su momento aduana, impuesto interno, yo creo que hay que hacer un trabajo también que tenga que avanzar en esa línea para poder desbaratar a aquellas personas o bandas que puedan importar de manera indiscriminada este tipo de fuegos artificiales, sobre todo por el daño que le hace a nuestros niños y también a la seguridad o a la inseguridad o a la percepción de seguridad de nuestros vecinos. En virtud de la regulación actual, ¿cierto? Las fuerzas de orden y seguridad pública no están facultadas para intervenir, detener a los responsables de situaciones de flagrancia. O sea, de nuevo lo mismo. Por supuesto, uno puede, y en general los medios de comunicación o la percepción ciudadana es que se pudiese hacer más, que por qué no se detiene, ¿cierto? ¿Por qué no se interviene? Y claramente la respuesta a este fenómeno tiene que ver justamente con esa imposibilidad en este caso, de que las fuerzas de orden y seguridad no tienen esa facultad. Lo mismo que pasa con el comercio ambulante en general. También muchas veces se pudiese hacer más y efectivamente no tenemos la capacidad de hacerlo. Solamente para ir terminando, ¿cierto? Este proyecto realiza una transición de lo infraccional hacia la sede penal, derogando las faltas y sancionando dichas conductas como delito en la ley de control de armas, así como también se propone incorporar en ella nuevas tipificaciones, sanciones, como por ejemplo la clausura temporal y definitiva de los lugares que estén almacenando o vendiendo este tipo de elementos, y la agravante de turbar la tranquilidad pública e infundir temor en la población, que es lo que estamos viendo también muchas veces en los sectores más populares cuando hay lanzamientos de estos fuegos artificiales, ya sea relacionado a los funerales, ¿cierto? O al tema de droga, que también lamentablemente la gente lo resiente. Además, que tienden a confundirse también las balaceras con los fuegos artificiales. Muchas veces la denuncia de los vecinos es que hay una balacera y en realidad son fuegos artificiales, o al revés, la gente denuncia fuegos artificiales cuando en realidad son balas. Entonces eso también tiende a confundir a la gente, a las denuncias, la investigación también muchas veces se entorpece justamente por el uso de este elemento. Eso, presidente, a modo de introducción, y por supuesto también los equipos técnicos están para responder cualquier duda o consulta. Gracias. Gracias, ministro. No sé si la subsecretaria Martorell quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los senadores, a todos los que están participando de esta comisión. Simplemente reforzar lo que ha señalado el ministro en cuanto a la necesidad de este cambio normativo. Hoy día, efectivamente, la realidad ha superado la norma y este tipo de situaciones genera en la mayoría de las poblaciones, de la comunidad, temor. Los disparos se confunden con los fuegos artificiales. También es importante recordar que este proyecto de ley incorpora también modificaciones a los disparos o las conocidas balas locas. Es un proyecto que ha sido sumamente impulsado por los alcaldes precisamente por la realidad de los distintos barrios. Y hoy día claramente no puede ser una falta ni estar tratado por el juzgado policial local, situaciones que generan temor y amedrentan a la comunidad, a los vecinos y a las personas. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente importante poder avanzar rápido en este proyecto. Este es un proyecto que además de ser dos mociones parlamentarias refundidas, tuvo una importante aprobación en la Cámara de Diputados y es un gran anhelo también para los municipios, los alcaldes y la ciudadanía. Simplemente reforzar eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra si algún senador quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. A ver, si ningún senador quiere hacer un comentario, voy a hacer un pequeño comentario del tema. Yo estoy de acuerdo con esta iniciativa, creo que debemos legislar en la materia porque efectivamente hoy día el que sea una falta en la práctica no tiene sanción penal. Ahora, comparto lo que dice el ministro del Interior, que esto no se agota, a mi juicio, con el aumento de penas. Si aquí no hay una política eficaz respecto a la persecución en conjunto de todo este tema, será difícil poder tener sanciones penales. Y en esto, claramente, mucho tiene que decir la aduana por el ingreso de los fuegos artificiales a nuestro país. Entonces, en eso, junto con aumentar las penas, debiera también, por lo menos, existir un trabajo mancomunado de distintas instituciones respecto de cómo se aborda este problema que se da cada día
con más frecuencia en distintas poblaciones de nuestro país. Antofagasta y Calama no han estado ajenas a esta situación. Entonces, por lo menos yo tengo la voluntad de que podamos avanzar rápidamente en aprobar este tema. Entonces, lo que el senador Insulza. No, perdón, te lo interrumpí, presidente, adelante. Bueno, es que dicho eso, lo que veríamos con la comisión es la forma de continuar, que una alternativa sería que lo pudiéramos votar en general y aprobarlo hoy día, y cuando venga la discusión en particular, hacemos la ronda de invitados con las personas que le interesen, que puedan ser escuchadas por la comisión. Sí, senador Insulza. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en lo último, presidente. Quiero solamente dejar registrado, para que quede establecido, que este proyecto correspondía a la Comisión de Seguridad Pública, como correspondió en la Cámara de Diputados, y a la presencia acá del señor ministro del Interior y el señor ministro y la señora subsecretaria. Este es un proyecto de seguridad pública, no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas ni con nada por el estilo. Más allá de que se esté reformando la ley, también la ley de armas en general. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, yo creo que sería bueno discutirlo a fondo, pero más que estoy tan de acuerdo con el presidente, que yo quisiera que saliera antes de Navidad. Sería importante, si lo alcanzamos a sacar antes de Navidad, sería una muy buena cosa. Sé que se ha discutido muy a fondo en la Cámara de Diputados, entonces mi posición es drástica en dos extremos: lo votamos hoy y lo aprobamos, o citamos a la gente que habría que citar para discutirlo. Pero eso fue hecho bastante acucioso en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Senador Alvarado. Gracias, presidente. Yo comparto la necesidad del proyecto y también cierto grado de urgencia. Ahora, como este proyecto viene prácticamente por unanimidad de la Cámara de Diputados, yo creo que lo que usted plantea, la votación en general, en el día de hoy, yo al menos no tengo ningún tipo de inconveniente, y además es una buena señal. Ahora, no sé si en la discusión en particular hubiese algún aspecto especial en el cual deberíamos dedicar algún grado de atención, o caso contrario, avanzar lo más rápido que se pueda, porque de esa forma podemos contribuir al pronto despacho del proyecto. Yo no sé si a través de la Secretaría nos pueden indicar si hay alguna norma que sea objeto de mayor controversia en la Cámara, o todo simplemente pasó por unanimidad. Gracias, senador Alvarado. Senador Guillén. Sí, presidente, en la misma línea, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que es necesario legislar esta materia, porque el cuadro de niños quemados, incluso adultos gravemente heridos, lo hemos visto más de alguna vez, y queda muy pendiente a veces de eventos inesperados por simple descuido, pero la verdad es que este es un tema que hay que regular porque es altamente peligroso. Creo que ya viene un trabajo previo a la Cámara de Diputados, por lo tanto no hay razón para que no lo aceleremos, no es necesario complicarse tanto, y también estoy de acuerdo que si lo sacáramos antes de la Navidad sería una muy buena noticia, porque es cuando más se usan estos elementos. Así que yo a total disposición, presidente. Gracias, senador Guillén. Entonces, secretaria, tomemos la votación en general del proyecto. Muy bien, presidente. Senador Alvarado. Voto a favor. Senador Castro. A favor. Senador Guillén. A favor, señora secretaria. Senador Insulza. A favor, secretaria. Estoy ahí, muchas gracias. Ya, gracias, senador. Gracias. Tengo que verlo para consignar su votación. Muchas gracias. Presidente. A favor, secretario. Muy bien. Queda aprobado el proyecto por 5 votos por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Defensa Nacional. Entonces, aprobado el proyecto. Antes de cerrar este tema, le quiero hacer un comentario al ministro del Interior. Yo sé que lleva poco tiempo en el cargo, pero dado que usted nos emplazó públicamente a la Comisión de Defensa del Senado de sacar el proyecto de la Ley de Control de Armas, me gustaría saber en qué están las indicaciones pendientes, porque el proyecto no sale del Senado porque está entrampado en Interior. Entonces sería bueno que a lo menos tuviéramos una explicación de por qué el ministro está emplazando al Senado, si este tema, como debe saber sus asesores, o a lo mejor le habrán comentado, la Comisión no lo puede despachar porque hay varios temas que quedaron pendientes que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces me gustaría por lo menos tener un calendario de cuándo van a presentar esas indicaciones, y que la próxima vez que emplace al Senado, por favor, justifique la razón del emplazamiento. Sí, senador,
A ver, el emplazamiento no fue algo personal ni contra la comisión. Tampoco me refería a la pausa que se hizo para meter las indicaciones. Yo me refería a los años que esto es un tema que debemos abordarlo, que somos todos responsables y que en definitiva en el mes que llevo en el cargo y también en mi rol de alcalde, senador, he visto cómo hay tanto armamento que ingresa, por ejemplo, como réplicas, como juguetes, ¿cierto?, que se modifican. Lo he visto también en los allanamientos que hemos hecho estos días. Lo vi ese día sábado. Yo ese día sábado hice la alusión a una arma de aire comprimido, ¿cierto?, que estaba modificada. Ese era el emplazamiento, más que un tema personal. Yo creo que compartimos todos la necesidad de avanzar. Cuente conmigo para avanzar. Y si se interpretó como usted lo está señalando, senador, le quiero dar la certeza que no fue el sentido ni el espíritu de mi frase, sino que el sentido era avanzar en algo que creo que es tan necesario para la gente. Así que me pongo a disposición de esta comisión. Lo voy a contactar, presidente, telefónicamente para poder juntarnos, si quiere, poder compartir experiencia, conversar. Yo me estoy obviamente poniendo al día, pero eso lo he hecho con mucha responsabilidad y el foco está en avanzar en algo tan importante como son los fuegos artificiales, las armas que uno ve, ¿cierto?, en los territorios y que tanto daño le hacen a la gente. Pero ese es el espíritu, senador, no era otro, ¿ya? Así es que si se interpretó mal, corrijo acá, no fue el ánimo de atacarlo ni a usted ni a la comisión, sino que hacía alusión al tiempo, a los años que este tema lleva dando vuelta y que lamentablemente no hemos podido abordarlo. Y si algo puedo hacer ahora en este cargo, cuente conmigo, senador. Ahora, con respecto a las indicaciones, acá, sí, acá van a dar cuenta de aquello, senador, para antes de... Sí, señor presidente. Don José María. ¿Cómo está, presidente? Nosotros hemos estado en contacto estrecho con la Secretaría de la Comisión. Ya estamos, efectivamente, tenemos las indicaciones listas, simplemente tenemos algunas dificultades prácticas, dado la gran cantidad de indicaciones que son y que se refieren a indicaciones sobre indicaciones y que hay textos aprobados, partes de artículos aprobados, otros que quedaron pendientes. Entonces, estamos dilucidando esa problemática que es de carácter meramente formal, pero vamos a cumplir con los plazos acordados, que es decir, que las indicaciones van a estar presentadas antes de la tramitación de los dos proyectos que se están viendo en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la explicación, pero vuelvo a insistir, yo sé que las palabras van construyendo realidad y por lo menos la voluntad de esta comisión y de la Comisión Unida es despachar rápidamente el proyecto, y si no ha salido, vuelvo a insistir, es porque este es un tema de una pausa pedida por el Ejecutivo. Dicho eso, pasemos al segundo punto. Señora secretaria. Perdón, presidente, vamos a fijar algún plazo. Esto está aprobado en general y en particular, ¿no? No, solo en general. Y vamos a citar gente, vamos a hacer algo más con esto, ¿no? Va a la sala y cuando vuelva a la sala con las indicaciones, la idea es que... Bueno, la verdad es que el ideal habría sido ganar tiempo, pero ojalá que en la sala lo pasemos rápido, presidente. Si pasa rápido en la sala, la idea es que cuando vuelva a la comisión hay que escuchar a las personas y vamos votando inmediatamente las indicaciones que puedan existir. Gracias, presidente. Sí. Presidente, ¿me permite? Como hay tantos proyectos una cantidad enorme de proyectos en tabla, tal vez si el Ejecutivo le cambia la calificación de la urgencia, porque si no va a demorar en ser visto en la sala del Senado, para que después podamos verlo en particular. Hay algunos problemas de técnica legislativa, como que este proyecto está introduciendo un artículo 14E para tratar materia de fuegos artificiales, y en el proyecto grande, por así llamarlo, denominarlo, que estamos viendo en Unidas, ese artículo 14E nuevo se está utilizando para tratar otra materia que no tiene nada que ver. Entonces es importante que salga un proyecto primero y que aquí en esta parte de los fuegos artificiales, como se está viendo, es para lo que dice relación con los fuegos artificiales, hay que accionar, activar o disparar algunos, pero esta es una indicación del Ejecutivo, pero el Ejecutivo también presentó una indicación en el otro proyecto para que el 14E tuviera que ver con los efectos civiles de las figuras que estamos regulando.
Entonces, es importante que pudiera haber una discusión en particular para arreglar este problema de técnica legislativa, presidente. Eso respecto, para dejarlo consignado solamente, sin perjuicio obviamente que el proyecto ya recibió su aprobación unánime. ¿Le parece? Perdón, secretaria, sí. Continúo, presidente, como usted lo dispuso con la relación del proyecto que está en el segundo lugar de la tabla. Sí, pero antes de eso, respecto a lo que usted está diciendo, que probablemente este proyecto de fuegos artificiales va a salir primero que la ley de control de armas. En ese caso, el Ejecutivo tendría que preocuparse de las concordancias en su minuto que haya que hacer, o las correcciones. O la Secretaría de la Cámara, por eso es importante, porque no puede, o sea, la única enmienda que las comisiones pueden introducir es en relación a textos vigentes, no en relación a proyectos de ley, no porque haya un proyecto de ley que está ocupando un artículo, podemos ahora inventar un 14F, por así decirlo. Entonces lo importante sería sacar primero este proyecto, de manera que cuando salga el proyecto grande de control de armas, ya esté publicado y este de fuegos artificiales sea definitivamente un 14E vigente. Por ejemplo, es un problema de técnica legislativa, pero que puede traer problemas a la hora de definir el despacho del proyecto, presidente. Por eso es importante apurar esta iniciativa que es más corta, y después despachar por el Congreso Nacional el proyecto que estamos viendo en Comisiones Unidas, que es un proyecto mucho más extenso que modifica la ley sobre control de armas prácticamente en la totalidad de su articulado. Ok, secretario. Vamos con el segundo proyecto, entonces. Muy bien. Señor presidente, el segundo proyecto es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. Como es un proyecto que entró a tramitación legislativa en el año 2011, voy a hacer un pequeño relato, sobre todo porque los señores senadores, muchos ni siquiera eran miembros del Congreso Nacional en esa época, y como ha sido una tramitación tan dilatada, recordar entonces que el proyecto de ley ingresó a tramitación legislativa por la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2011, durante el primer mandato de su excelencia el presidente de la República, don Sebastián Piñera, siendo aprobado por unanimidad, por 103 votos a favor. En segundo trámite constitucional, la iniciativa ingresó al Senado el 19 de marzo de 2013 y fue derivada para su estudio a las comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda. El 8 de mayo de ese mismo año, la Sala de la Corporación acordó que fuese conocida, además, por la Comisión de Defensa Nacional. Posteriormente, el 3 de mayo de 2016, el Senado resolvió que la Comisión de Hacienda se pronunciase sobre las normas de su competencia solo con ocasión del segundo informe. Cabe destacar que el 21 de agosto de 2015 el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva a la proposición de ley, entonces radicada en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. La comisión antes mencionada aprobó el proyecto. Sin embargo, la Comisión de Defensa Nacional lo rechazó en votación dividida, fundamentalmente por estimar que el financiamiento era insuficiente y por la forma en que se integraba la participación de las Fuerzas Armadas, que no estaba correctamente definida ni asegurada la mantención de las capacidades estratégicas por el uso de los medios en la emergencia. Además, se refirió al rol del Estado Mayor Conjunto y a la participación de las redes, en las redes de emergencia de los radioaficionados. La Corporación finalmente aprobó en general la iniciativa el 11 de mayo de 2016, volviendo a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para su discusión en particular. Tras sucesivos plazos para presentar indicaciones, esta instancia legislativa despachó el proyecto de 2020 y desde entonces está radicado en nuestra Comisión de Defensa Nacional.
El objetivo del proyecto, muy general, en forma general, es crear el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como la nueva institucionalidad encargada de las emergencias, regulando los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos y desastres, definiendo los niveles respectivos nacional, regional, provincial y comunal, y determinando las facultades excepcionales de los distintos órganos públicos. Para lo anterior, entre otras medidas, se sustituye la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. A continuación voy a hacer una síntesis de la discusión en materias de defensa en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Respecto de los planteamientos formulados por el Ejecutivo, los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, después del primer plazo de indicaciones, sostienen que se resuelven diversas preocupaciones que hizo presente la Comisión de Defensa Nacional en su oportunidad, es decir, cuando lo rechazó, que era la necesidad de contar con una definición clara del papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de riesgo de desastres. Este punto se regula de forma más precisa. La mantención de las capacidades estratégicas, se expresa que el empleo de medios debe ser compatible con su conservación. La incongruencia con la ley 20.424, que es el Estatuto Orgánico de las Fuerzas Armadas en cuanto al mando operacional del Estado Mayor Conjunto. Entonces al ENCO se le asigna una función coordinadora, y las características del sistema de comunicaciones y participación de los radioaficionados. Respecto a esto se incorporan estándares mínimos y también se considera a los radioaficionados. El señor subsecretario para las Fuerzas Armadas, después del segundo plazo de indicaciones, sostuvo respecto de los avances que implica el proyecto, señaló que el proyecto contempla la participación de las Fuerzas Armadas no solo en la etapa de respuesta frente a emergencias y catástrofes, sino que en todas las fases de la gestión del riesgo de desastres, en la prevención, debiendo participar en la elaboración de los instrumentos de planificación. Se determina el rol que le corresponde jugar a las ramas armadas en materia de emergencias, lo que da cuenta de la evolución doctrinaria que se ha dado en los últimos años en el sentido de aceptar su intervención fuera de los estados de excepción constitucional, en su criterio ya asentado en la Contraloría General de la República y que ha sido seguido también por el Ministerio de Defensa Nacional. Estas son opiniones del señor subsecretario. Prescribe el modo en que deben emplearse los medios militares y establece solicitud de quién se utilizarán a partir de la experiencia de 2010, y dado que no era posible esperar modificaciones legales en este ámbito, se adoptaron ciertas decisiones, observó. Se elaboró el plan de gestión de riesgo de desastres que señala las funciones a ejercer por las instituciones dentro del marco legal, a quien corresponde llevar adelante la coordinación y de qué forma se deben emplear los medios. Se han nombrado autoridades militares regionales para asumir un rol coordinador al frente de los escenarios en comento. Se ha hecho una evaluación de los medios militares empleados en experiencias anteriores, y también el libro de la defensa del año 2017 innovó en materias de áreas de misiones de las Fuerzas Armadas, reconociendo que junto a la tarea de asumir la defensa territorial y la soberanía chilena, deben hacerse cargo de otras labores como la atención de catástrofes y emergencias. De ahí la importancia de la polivalencia de las capacidades de la defensa. En cuanto a las principales inquietudes expresadas por los señores senadores en la Comisión de Gobierno, y muy sucintamente, necesidad de una reforma constitucional para encomendar a las Fuerzas Armadas atribuciones adicionales a las vinculadas con la seguridad exterior. Estos fueron planteamientos fundamentalmente de los senadores Araya, Galilea y Letelier. Dudas acerca de quién dirige realmente las actuaciones militares en estos supuestos, correspondientes a la senadora Fonbea, senadores Galilea y Letelier. ¿Cuál será el presupuesto con cargo al cual se financiarán los gastos? Senadores Galilea y Letelier.
finalmente según los cambios introducidos durante la tramitación de la iniciativa, y esto es una cosa que cuando después habría que cambiar su nombre, dado que ya el nombre que tiene actual no refleja porque se ha sustituido la denominación del servicio encargado de la atención de las emergencias. Eso es, señor presidente, lo que puede señalar la Secretaría, que ampliarán obviamente los invitados. Gracias, secretaria. Bueno, como estábamos conversando antes de que ingresara nuestro invitado, la idea es que la comisión solamente se aboque a conocer aquellos temas que son directamente relacionados con las Fuerzas Armadas, no a la revisión completa del proyecto. Ahora, sin perjuicio de que cualquier senador está en condición o disposición de poder hacer comentario adicional al proyecto. Entonces, bajo esa lógica, ofrezco la palabra al Ejecutivo. No sé si va a hacer uso de la palabra el Ministerio del Interior o Defensa. Sí, presidente, solamente como una breve declaración de principio, por supuesto que este es un proyecto que nos interesa de sobremanera porque refleja o tendría que reflejar algo que para nosotros es muy importante. Primero, contar con una política de gestión de riesgo con el reconocimiento, ¿cierto?, a todas las fases, a todos los actores, con una institucionalidad también fuerte, marcada y con énfasis en la colaboración y sobre todo también el rol ahí de las Fuerzas Armadas, por cierto, y también que refleje los ciclos, que son también tan importantes, desde la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación, con todos los actores, ¿cierto?, que tienen que tener también más y mejores atribuciones, más y mejores recursos. Por cierto, las Fuerzas Armadas también incluidas, ¿cierto?, y como eje fundamental de la discusión de esta comisión, pero también otros actores que tienen que tener también los recursos necesarios, como pueden ser los mismos municipios, también, al igual como lo hablamos con respecto al tema de los fuegos artificiales, la educación en esto también es clave, ¿cierto?, la formación en riesgo desde nuestros niños, ¿cierto?, y que no solamente nos quedemos con técnicas que a lo mejor llevan décadas, sino que actualizar también esas técnicas, llevarlo eso a la aula, que sea parte también del crecimiento cognitivo de nuestros niños y niñas en los establecimientos educacionales, es clave a la hora de generar una cultura que obviamente apuntale la política, que apuntale la institucionalidad, que apuntale los ciclos, porque efectivamente las personas son clave a la hora de ejecutar. Por lo tanto, tener esa visión es clave. Lo hemos conversado acá con el director de la ONEMI, lo hemos conversado en la interna del Ministerio del Interior, y queremos apoyar con mucha fuerza, ¿cierto?, este proyecto, y por eso quería dedicar estos minutos, presidente, a empujar esto fuertemente, y estoy también a disposición no solamente de escuchar las distintas opiniones, sino que también de ser un actor relevante en lo que podamos definir rápidamente, porque este es un país que requiere tener estos cambios y mirar al futuro con mayor determinación, ¿cierto?, lo que va a ser esta política de gestión de riesgo, con las Fuerzas Armadas, por supuesto, como también eje clave en ellas. Subsecretario va a complementar. Presidente, muchas gracias. La verdad es que este proyecto de ley es un proyecto de ley antiguo que parte desde las lecciones aprendidas del 27 de febrero del 2010. Es un proyecto de ley que iniciamos en el 2011 y que daba cuenta de lo obsoleta que estaba nuestra institucionalidad, la ausencia de una política en materia de gestión de riesgo de desastre, y en tercer lugar, la necesidad imperiosa de modernizar no solo la institucionalidad, sino que también nuestra regulación en esta materia. Y en eso hemos ido avanzando, presidente, y usted puede ver hoy día que hay, la verdad, avances concretos. Hoy día hay una Oficina Nacional de Emergencias que es completamente distinta a la que existía el 2010, el 2011, en que se ha invertido no solo en infraestructura, sino que en cambiar los procesos, y sobre todo en adaptarnos a los compromisos internacionales de nuestro país, en el marco de acción de Hyogo primero y ahora en el marco de acción de Sendai. Y en eso creo que este proyecto de ley es muy relevante, presidente. En primer lugar, que aborda esta nueva institucionalidad desde una perspectiva moderna,
no tanto como era el marco regulatorio de la ONEMI, que era en realidad principalmente enfocado en la respuesta, y aborda en realidad todas las fases de la gestión del riesgo, desde la mitigación y la preparación, pero también la respuesta y la recuperación. Y creo que eso es muy relevante porque, particularmente para lo que vamos a tratar en esta comisión, presidente, porque creo que es determinante que definitivamente nuestra legislación determine que hay un rol que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa debe cumplir en la gestión de riesgo de desastre, desde la mitigación, preparación, hasta la respuesta y recuperación. Y es importante definir ese rol, ¿no? Y establecerlo en nuestra legislación para así zanjar esta discusión de una vez por todas. Y en segundo lugar, presidente, una institucionalidad que se haga cargo de todas las fases y fije una política de gestión de riesgo de desastre, fije objetivos para el país y que sean coherentes con lo que en lo que nos embarcamos en nuestros compromisos internacionales, como son, ¿no es cierto?, el conocimiento sobre gestión de riesgo, pero también el tomar medidas para reducir los riesgos realmente y luego tener una respuesta muchísimo más eficaz cuando esos riesgos se concretan. Por último, presidente, algo que resulta particularmente relevante en este proyecto de ley es la institucionalidad que vamos a tener que crear una vez que se apruebe, con ya no una Oficina Nacional de Emergencias, sino que una institucionalidad a cargo de la gestión del riesgo que sea capaz de no solo responder o coordinar la respuesta, sino sobre todo coordinar al Estado en la preparación y en la prevención de desastres, que es quizás lo más relevante. Generalmente un peso, presidente, invertido en prevención equivale a 6 pesos invertidos en respuesta. Cuando ya estamos respondiendo o pensando en responder, probablemente ya llegamos tarde porque no fuimos capaces de determinar, informar y reducir, o quizás mitigar los riesgos de desastre en nuestro país. Así que, presidente, creo que es de alta importancia este proyecto de ley y es de alta relevancia además la materia que son de competencia de esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. No sé si don Pablo Urquiza quiere hacer uso de la palabra. Don Pablo. Presidente, saludarlo y por su intermedio también saludar a los senadores y también, por supuesto, al ministro del Interior, el secretario Gali y las demás personas presentes, ya sea telemáticamente o ahí en la misma comisión. Contar desde la perspectiva de defensa algunos aspectos relevantes que nos parece. Este es un proyecto que va a cumplir 10 años. Su importancia y su relevancia es más que necesaria, y desde esa perspectiva quisiera recordar algunos aspectos importantes, como su objetivo, ¿cierto?, que es básicamente no solo reemplazar a la actual ONEMI, sino que también crear un sistema que tenga por misión gestionar integralmente la gestión de riesgos de desastre desde una perspectiva y una óptica preventiva y reactiva a la vez, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos relevantes hoy día para poder luego introducirnos en la defensa propiamente tal? Los aspectos relevantes es que se modifican las instituciones, se crean las fases del ciclo de riesgo y los instrumentos de gestión. En relación a las instituciones, se crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que reemplaza a la ONEMI, los comités de gestión de riesgos de desastres en sus distintos niveles, tanto nacional, regional, provincial y comunal, los órganos técnicos para el monitoreo de la amenaza, entre otros. Respecto a la fase del ciclo de riesgo, ¿cierto?, se crean las 4, la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación. Y respecto a los instrumentos de gestión, se crea, como ya había dicho el ministro del Interior, ¿cierto?, la Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, el Plan Nacional de Emergencia, los sistemas de información, de alerta temprana, etc. Desde esa perspectiva, esos son los ámbitos centrales de este importante proyecto de ley. Y vinculado específicamente a la defensa, este proyecto de ley se refiere en 3 artículos principalmente, que son los artículos 17, 18 y 19 del proyecto de ley.
La novedad y lo relevante en esta perspectiva es que por primera vez esto se reconoce a la defensa como actor principal, importante y relevante en el marco de la gestión de riesgo de desastre, algo que en la práctica ya se da desde la perspectiva administrativa y de la realidad material, ¿cierto?, de lo que realiza la defensa y las Fuerzas Armadas, pero se requiere, ¿cierto?, un reconocimiento a nivel legal para estos efectos, ¿cierto? La novedad entonces dice relación con que participa la defensa en las 4 fases del ciclo de riesgo: la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación. Recordemos que la Fuerza Armada y la defensa están presentes en la protección civil y la emergencia, no solo en estado de excepción constitucional, como podría ser el que actualmente estamos viviendo, sino también en tiempos de normalidad. Ya el libro de la defensa, el año 2017, establece la protección civil y las emergencias como una de las áreas de misión de las Fuerzas Armadas y la defensa, junto a la defensa de la soberanía e integridad territorial, la política exterior y cooperación internacional, la seguridad de intereses territoriales y la contribución al desarrollo del Estado. Esto es confirmado más por el dictamen de la Contraloría General de la República del año 2008, que expresamente señala, y aquí abro comillas, ¿cierto?, cuando se discutía acerca de la constitucionalidad de que las Fuerzas Armadas pudieran cooperar en áreas distintas a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y dice el dictamen, abro comillas, ¿cierto?, sobre el particular, corresponde manifestar que el inciso primero del artículo 101 de la Constitución Política establece que las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Dicho precepto, conforme a su propio término, se limita a señalar los organismos que constituyen las Fuerzas Armadas, agregando el fin de su existencia y su carácter de esencial para la seguridad nacional, sin que de ello se deduzca intervención alguna del constituyente en el sentido de agotar las funciones que puedan asumir los institutos armados, por lo que también pueden establecerse en otros cuerpos legales conforme a las reglas generales. Y es precisamente esto lo que hace este proyecto de ley, por lo tanto, estando completamente en línea con la Carta Fundamental. En concreto, respecto al artículo 17, 18 y 19 del proyecto de ley, se visualizan 5 actores fundamentales en el marco del sector defensa: el Ministerio de Defensa Nacional, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, las autoridades militares designadas, las Fuerzas Armadas propiamente tales y el Jefe de la Defensa Nacional. En cuanto al Ministro de Defensa Nacional, este actúa en las fases de mitigación y preparación y también en las fases de respuesta y recuperación. En cuanto a la fase de mitigación y preparación, el Ministro de Defensa Nacional integra el Comité Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, coordina y ejecuta en lo pertinente a su sector la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastre, elabora los planes y protocolos de operación para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo de riesgo, y además, ¿cierto?, este instrumento se establece que debe tener la forma de empleo de los medios terrestres, navales y aéreos que en ningún caso pueden afectar las capacidades estratégicas nacionales. En la fase de respuesta y recuperación también integra el Comité Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, coordina y ejecuta en lo pertinente en su sector el Plan Nacional de Emergencia y autoriza el empleo de otros medios militares, ¿cierto?, cuando los previstos en los instrumentos de planificación sean sobrepasados por la magnitud de la emergencia o desastre. El Jefe del Estado Mayor Conjunto, por otra parte, actúa en las 4 fases, la fase de mitigación, preparación, respuesta y recuperación. ¿Cuál es su rol? Primero, integra el Comité Nacional como miembro permanente y en calidad de asesor del Ministro de Defensa Nacional. Y además, y esto en conformidad, se todavía una disyuntiva por las funciones que se realizaban conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, que es la Ley 20.424, el artículo 25 siguiente, se arregló, se corrigió, presta asesoría militar, coordina y dirige las actividades de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas, la gestión de riesgos de desastre en todas sus fases. Por otra parte, también se crean ya a nivel de los comités regionales y provinciales las autoridades militares designadas, ¿cierto?, para cumplir las funciones de dichos comités en las distintas fases del ciclo de riesgo de desastre. Son designadas por el Ministro de Defensa Nacional, que integran los comités regionales y provinciales, asesorándolos en relación con la participación
de los medios militares en las distintas fases del ciclo de riesgo. Además, aprueban como integrantes del Comité Regional y Provincial la política para la reducción de riesgo de desastre a nivel regional y provincial y el plan de emergencia también a nivel regional y provincial. En cuanto a las Fuerzas Armadas, también obviamente participan en todas las fases del ciclo de riesgo de desastre. Como parte integrante del sistema, las Fuerzas Armadas también actúan en todas las fases del ciclo, de acuerdo a las tareas que le asignan los instrumentos de gestión, ya sean nacionales, regionales y provinciales, y además, ¿cierto?, pueden proveer, ¿cierto?, de aquellos medios materiales y militares que se necesiten cuando la magnitud de la emergencia, ¿cierto?, haya superado aquellos que se hayan establecido según lo planificado. Por último, presidente, y este punto nos parece que es relevante, el jefe de la Defensa Nacional. El jefe de la Defensa Nacional obviamente no participa en las fases de mitigación y preparación, está establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, pero sí en las fases de respuesta y de recuperación. Aquí se mantienen intactas y no podría ser de otra forma, sino tendríamos que modificar la Constitución, el artículo 41 de la Carta Fundamental, ¿cierto?, que ejerce las atribuciones que la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de excepción le otorgan ante la declaración de un estado de catástrofe, pero acá se incorpora algo que nos parece que es bastante sensato, ¿cierto?, y razonable, y lo que ocurre en la práctica, ¿cierto?, que en permanente coordinación con quien presida el comité respectivo, ¿cierto? En el caso de una magnitud nacional, un jefe de defensa nacional a nivel país, ¿cierto?, tendría que hacerlo con el ministro del Interior, a nivel regional, ¿cierto?, con el intendente, ¿cierto?, y a nivel provincial, con el gobernador, con su actualización, ¿cierto?, de acuerdo a la nueva normativa de gobernadores regionales. Y desde esa perspectiva nos parece que este proyecto de ley y lo que actualmente llega a la Comisión de Defensa es un avance sustantivo, ¿cierto?, en claridad, en distinción, en funciones, ¿cierto?, y en armonización con otros cuerpos legales de lo que había antes, y por lo tanto el Ministerio de Defensa está conforme, ¿cierto?, desde esa perspectiva con este proyecto de ley. Gracias, Pablo. Ofrezco la palabra si algún senador quiere hacer algún comentario. Senador Guillé y después senador Insulza. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente este es un proyecto que se demoró por circunstancias que después podemos comentar, pero es ultra necesario y sobre todo le echamos de menos cuando se produce la emergencia y nos pilla que todavía no lo hemos sacado. Para evitar eso, en realidad deberíamos ponerle bastante énfasis en sacarlo luego. En nuestro país siempre la emergencia puede ocurrir en cualquier lugar y la experiencia histórica ha demostrado que las Fuerzas Armadas son un recurso formidable para enfrentar estas situaciones. La diferencia ahora es que no nos conformamos con que ellos actúen cuando se produce, se desencadena la crisis y cuando se trata de empezar la primera etapa de la reconstrucción, sino que fundamentalmente también en la prevención. Los riesgos en Chile están en todas partes y son de naturaleza muy diferente, pero pueden terminar en catástrofe. Por esa razón, parece muy razonable aprovechar la experiencia de las Fuerzas Armadas también en esas etapas previas que llevan finalmente a la elaboración del plan y de la estrategia de seguridad, ojalá llegando a las regiones y a las comunidades más pequeñas. Ahí hay una expertise que aprovechar. Pero dos consideraciones. Uno, eso tiene costos. Y uno de los puntos en que discrepamos, y quizás por eso no circuló más rápido el proyecto en intentos anteriores de aprobarlo, es porque no quedaba suficientemente claro, y yo supongo que ahora eso se corrigió, el costo que esto significa, quién carga con él, porque las Fuerzas Armadas no dejan de tener una función esencial, que es la defensa nacional, que apoyen y que estén en las políticas de seguridad y emergencia, parece del todo razonable por el expertise, pero su función primera y esencial y exclusiva es la defensa del país. Y en ese sentido, cuando las Fuerzas Armadas participan en situaciones de emergencia, tanto en las etapas previas como sobre todo la experiencia ha demostrado enfrentando una emergencia, hay costos que después no siempre se devuelven o demora mucho tiempo y por lo tanto produce una cierta vulnerabilidad en la defensa nacional. Eso fue una de las razones que con el entonces senador Procurista coincidimos bastante en que se despejara mejor el tema del financiamiento y entendiendo que los gastos que hacen las Fuerzas Armadas
por este concepto tiene que quedar compensada por algún mecanismo. Y el otro tema que se mencionó al final, señor presidente, y por su intermedio, plantear que efectivamente como vamos a iniciar un proceso de regionalización y que se desencadena ya con la elección de los gobernadores regionales, ahora en el próximo mes de abril, es necesario que este proyecto que viene de antes pudiese revisarse y que quede debidamente empatado con el proceso regionalizador y que se aclaren bien las dependencias en las emergencias, porque la ciudadanía va a recurrir a la autoridad elegida y ese va a ser el gobernador, los consejeros regionales. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del gobernador regional y los consejeros regionales? No solo en el momento de la emergencia, sino en la preparación por la vía preventiva y de, digamos, de las mitigaciones a los riesgos, sino también en la emergencia misma. Y el rol, a su vez, del delegado presidencial, porque si no se nos puede producir un conflicto en plena crisis, que eso no llegue a ocurrir, tenemos que tomar las prevenciones ahora. Son las dos observaciones, señor presidente, que me permito formular. Muchas gracias. Senador Insulza. Yo iba a recordar, aprovechando que está acá el señor ministro y su secretario, que efectivamente el senador de Carlos Bianchi y yo presentamos una indicación concreta a este proyecto, pidiendo que los gobernadores o gobernadoras regionales presidieran el comité de emergencia regional. Nos parecía que era mínimo. Aparece ahí una vez más el delegado del presidente de la República, o sea, la descentralización parece que se nos olvida por completo. Vamos a presentar nuevamente esa indicación, no aquí, por cierto, presidente, no corresponde a esta comisión, pero sí lo vamos a hacer en sala cuando el proyecto llegue allá y esperamos tener mejor suerte en esta ocasión. Y el delegado al presidente de la República puede ser el secretario ejecutivo de los consejos, claro. Pero si queremos que los gobernadores regionales realmente jueguen un papel, démosle el rango que merecen en la estructura civil del Estado. Esto es una organización de protección civil en la cual participa claramente, como tiene que ser nuestras Fuerzas Armadas, pero en que la dirección civil tiene que estar muy claramente establecida y nosotros esperamos que el gobernador regional sea quien le ejerza. Así que me alegro saber que por lo menos vamos a contar con el senador Guille para renovar esa indicación, estoy seguro de eso, y espero que nos vaya mejor esta vez. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. A ver, como lo señalaba al principio, la idea es abocarnos simplemente a los artículos que se refieren Fuerza Armada. Yo en esa línea tengo un tema que me plantearon con posterioridad, que esto saliera del gobierno interior, que dice relación con la defensa civil, que ellos sienten que quedaron bastante menoscabados en su rol respecto de lo que tienen con la actual legislación. Entonces, no sé si el Ejecutivo tiene alguna propuesta respecto de la defensa civil, de mantener el rol en que están o incluirlo también dentro de los otros comités. Eso, y lo que tendríamos que ver como comisión es si votamos el proyecto como está o hacemos una ronda de invitados, pensando principalmente en los comandantes jefes de la Fuerza Armada y en el EMCO. ¿Se fue con la palabra los senador Guillén? Sí, presidente. Mire, este es un tema sumamente delicado y urgente también. Yo lo entiendo, porque como digo, la emergencia se va a producir, entonces van a decir que cómo es posible que no tengamos todavía esta ley. Pero por otro lado hay que asegurarse, yo creo que es muy importante la experiencia de los mandos, hay que escucharlos. Sobre todo te van a plantear, yo creo que el tema del financiamiento. Y el otro tema que tenemos que despejar, yo creo que es la dependencia, porque estamos creando una nueva institucionalidad de un Chile descentralizado y sería un contrasentido que las nuevas autoridades electas, legitimadas por el voto popular, no tuviesen un rol relevante en el manejo no solo de las crisis cuando se producen, sino en la preparación frente a los escenarios de riesgo que tiene cada región. Por esa razón yo pediría que le diéramos por lo menos 2 o 3 puntos que a mí me parecen de especial relevancia y veo que coincidimos con el senador Insulza en uno de ellos, que esto se despejara bien antes de mandarlo a la sala. Pero puede ser una sesión, no estoy diciendo una cosa tan larga. Le pediría a la secretaria que me ayude, porque yo entiendo que reglamentariamente la indicación que habla el senador Guillén viene rechazada y no tenemos hoy día un plazo de indicaciones, simplemente es para pronunciarnos respecto de una cantidad de artículos determinados que le pediría a la secretaria que por favor vuelva a registrar cuáles son. Sí, señor presidente, de conformidad al reglamento del Senado, cuando una indicación, o sea, un proyecto es derivado a más de una comisión, a las comisiones sucesivas les toca pronunciarse
de conformidad al artículo 41, dice: cuando un asunto sea enviado a 2 o más comisiones para su estudio e informe, deberá ser conocido sucesivamente por cada una de estas en el orden preciso en que lo haya dispuesto la sala. En tal caso, la primera de ellas deberá hacer su informe y proponer las modificaciones que estimare pertinentes, si fuere de caso, al proyecto sometido a su conocimiento, y las siguientes deberán hacerlo al texto del proyecto contenido en el informe de la comisión que la haya procedido en su estudio. Por tanto, nosotros, como Comisión de Defensa Nacional, tendríamos que pronunciarnos sobre las normas que despachó, en este caso sobre Fuerzas Armadas, que fueron despachadas por unanimidad, la Comisión de Gobierno. Y tal como señalaba el senador Insulza, si él quiere insistir en el cambio del delegado presidencial por los gobernadores, tendría que renovar sus indicaciones en la sala. Ya no hay plazo nuevo para indicaciones, digamos. Tenemos que pronunciarnos sobre el texto de la Comisión de Gobierno. Senador Insulza. Presidente, con todo respeto por la señora secretaria, quiero decir que esa norma lo que dice es que nos pronunciamos sobre el proyecto de ley que nos llega. No dice que nos pronunciamos solamente sobre los temas de nuestra materia. A mí no me parece así la norma, pero acaba de ponerse en práctica, como lo sabemos muy bien, en la ley de migración, en que la Comisión de Hacienda del Senado se pronunció sobre todo lo que le pareció respecto a la ley de migración, sobre plazos transitorios para la legalización de migrantes, dictó una cantidad de normas con el beneplácito de muchos de los senadores y del gobierno, que naturalmente no les gustaba cómo iba la ley hasta ahí. Entonces yo encuentro que esto es medio discutible y habría que buscar la relación definitiva, presidente. Yo creo que sobre este es un tema que nos viene pasando hace bastante tiempo. Esto es que sucesivamente se van trabajando las comisiones, y al final la realidad es que el resultado probablemente no deseado, pero que ocurre, es que la última comisión que lo ve se pronuncia sobre una cantidad de cosas más allá de sus competencias. Esa es la realidad, cuestión de leer tal como de leer bien detalladamente la norma que nos ha dirigido la señora secretaria. No dice que cada comisión se pronuncia sobre los asuntos de su competencia, dice que se pronuncia sobre el texto que le llega a la comisión anterior. Sí. Presidente, me permite, tiene razón el senador Insulza. Yo el sentido que le di es partiendo de la propuesta de la presidencia, y que entendí que había sido aprobada o compartida por el resto de los miembros de la comisión, de que la comisión iba a limitar su competencia a las normas de defensa. Pero efectivamente el mandato de la sala no quedó así, aunque ese fue el espíritu la primera vez, no quedó circunscrito, y la Comisión de Defensa, durante su primer informe, no obstante rechazar el proyecto, se pronunció sobre todo, aunque lo rechazó, digamos, no hubo discusión en particular, hizo un debate en general, no solamente sobre las normas de defensa. Así que en ese sentido es como señala el senador Insulza, pero a objeto de, entiendo, de como apurar la tramitación y de circunscribir las normas que lo han hecho. Muchas comisiones por así decirlo, autolimitan su competencia a las normas que estiman que deben pronunciarse, también como una forma de apurar la tramitación o por concentrar su atención en las normas que dicen relación con las atribuciones propias de cada comisión. Pero literalmente es como lo ha señalado el senador Insulza, eso es así. A ver, entonces, senador Guilleste, ¿tiene intención de que discutamos nuevamente el punto de los gobernadores regionales en esta comisión, o va a llevar el tema a la sala? Porque si no, por lo menos la propuesta como presidente de la comisión es discutir aquellos artículos relativos solamente a Fuerzas Armadas. El senador Castro, después el senador Guille. Gracias, presidente. Entendiendo lo importante que es este proyecto cuando se generan emergencias, yo creo que es muy importante que se discuta, no formando parte de esta comisión, pero que se discuta esto antes que llegue a sala, porque el financiamiento para poder enfrentar las emergencias tiene que quedar claro, porque no sacamos nada con tener
a todo este equipo preocupado de enfrentar una emergencia, pero si no tiene recursos va a ser letra muerta. Entonces aquí los recursos con que va a contar, ya vemos, esta organización tiene que estar muy, muy definido y debe estar definido, yo creo que en el proyecto mismo. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Senador Guillén. Perfecto. Mire, yo estoy disponible a que salga de la manera más fluida posible. Yo creo que este tema hay que discutirlo. Bien podemos hacerlo en la sala, como había insinuado el senador Insulza, y yo estaría dispuesto a apoyar esa indicación. Eso en lo que refiere a la dependencia, porque finalmente el mando se va a tener que entender con alguien en la región. Por lo tanto, esto de la descentralización en realidad toca a todas las instituciones. Lo que pasa es que cuando discutimos este proyecto todavía el proceso de regionalización venía más atrás. Es una preocupación que tengo. Y aquí va a haber una necesidad de definir quién es el interlocutor. Y el tema del financiamiento, bueno, cabe lo mismo. Yo creo que es importante escuchar un poco a los comandantes en jefe y ver si esto lo podemos, porque a lo mejor está despejado y a lo mejor ya se mandaron las indicaciones. Yo no he visto esa parte, pero fue un tema que tenemos que resolver y que la vez anterior hizo mucho ruido, por eso lo he traído a colación. Pero si vamos a hacerlo aquí o en la sala, me parece un tema de menor importancia. Pero definamos bien cómo lo hacemos, como a usted le parezca, presidente. Entonces yo propongo lo siguiente a la comisión, que podamos celebrar una próxima sesión con los 3 comandantes en jefe más el Ejecutivo, y una vez que hagan su exposición, votemos aquellos artículos que la Secretaría identifique que son relativos a la Comisión de Defensa. Yo entiendo y comparto el punto del senador Guillén respecto a de quién debiera depender la nueva estructura, sobre todo con el proceso de regionalización y que ya la elección de gobernadores es inminente. Pero creo que ese punto deberíamos discutirlo en la sala más que aquí en Defensa. Entonces yo le propondría que eso podemos hacerlo en una sesión a fin de poder despejar el proyecto el próximo martes. ¿Sí? ¿Habría acuerdo para eso? Pues yo estoy de acuerdo, presidente. No, yo no pretendo presentarlo aquí de nuevo, pretendo llevarlo a la sala, renovar la indicación en la sala. Bueno, entonces así se acuerda. Le pediríamos al Ejecutivo, que escucharon ya las dudas que tienen algunos senadores, que para la próxima sesión puedan aclarar los puntos que están pendientes, fundamentalmente financiamiento, situación de la defensa civil. Escuchamos a los comandantes en jefe y procedemos a votar los artículos a fin de poder despachar, ojalá el mismo martes, el proyecto. ¿Habría acuerdo entonces en eso? De acuerdo, presidente. Bueno, así se acuerda. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Chao, gracias. La grabación se ha detenido.